Muy bien, ya. Ya, muy bien. Habíamos visto la anterior sesión la parte de la gestión de los proyectos, ¿no? En el sector riego. En este caso hemos visto los pasos, los procedimientos y me voy a la última parte, ¿no? ¿Qué norma, qué reglamento rige, qué norma y reglamento está vigente? Entonces, de esta tipología de proyectos, habíamos quedado acá, ¿no? Entonces me voy directamente, ¿no? El reglamento básico de preinversión, en esta parte hemos quedado, de acuerdo al reglamento básico de preinversión, a los ministerios se le ha dado el- la tuición para identificar las variables y definir los rangos, ¿no? Definir los alcances de los estudios para cada categoría, ¿no? Entonces, ha acompañado el Viceministerio de Planificación de Inversión Pública también, VIFE, para sistematizar los procesos y a través de resoluciones biministeriales, tanto del Ministerio de Planificación y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se han elaborado guías, ¿no? Como indica acá, se han categorizado los proyectos mayores, proyectos medianos, proyectos menores y se ha definido el alcance, ¿no? Entonces, en 180 días han sido aprobados y posteriormente se tiene la elaboración de los proyectos, ¿no? Y vamos a hablar en la siguiente presentación sobre la guía que rige nuestro sector, ¿no? El sector riego. Entonces, la elaboración de los modelos, los términos de referencia han sido encargados, ¿no? Por los ministerios y por el Viceministerio de Planificación, ¿no? Entonces, ya para cerrar, ¿no? Acá, entonces se ha establecido también del mismo modo los parámetros costo-eficiencia mm, regularizados por los ministerios de cabeza de sector, ¿no? Hablamos del Viceministerio de Planificación, así también el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿no? En ese sentido, se han actualizado los precios razón cuenta para la evaluación a los proyectos, ¿no? Esto un poquito para conocer, ¿no? El año pasado, la gestión 2023, por ejemplo, han sido nuevamente actualizadas y utilizadas, ¿no? Las razón precio cuenta para la evaluación económica. Entonces, a manera de conocimiento. Y por el último, han desarrollado procesos de capacitación, asistencia técnica en la preinversión por el órgano rector, ¿no? En este caso, el MMAYA y el Ministerio de Planificación. Entonces ha elaborado un programa de capacitación y se ha empezado a difundir, ¿no? A través de sus brazos operativos, como lo hemos visto la anterior semana, que son el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del SENARI y sus departamentales, ¿no? Los CEDERIS, ¿no? Entonces han empezado a difundir ya la guía a partir de la gestión 2019, ¿no? Y entonces luego vino la pandemia, poco a poco ya han estado ya en ejecución, ¿no? En vigencia las nuevas guías. Con ese punto estaríamos cerrando. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta? Esta primera parte. Creo Y que hay alguna buenas consulta. noches, no está compartiendo la pantalla. No se ha compartido. A ver qué pasó. Ay, gracias. Entonces, como les indicaba acá, esto estábamos conversando, ¿no? Esta última parte de la presentación. Ahora sí se observa, ¿no? Ahora sí se ve. Ya. Entonces, hemos visto solo estas dos diapositivas para cerrar de la anterior presentación. Hemos visto la la importancia, la tuición en cuanto a la categorización, a la elaboración de las metodologías, a la elaboración de los modelos de los términos de referencia y el establecimiento de los parámetros costo-eficiencia o costo-beneficio, ¿no? Elaborados por los ministerios cabeza de sector, ¿no? Y por último, han sido actualizadas, ¿no? Han sido actualizadas y luego nuevamente en la gestión 2023 hemos utilizado lo que utilizábamos hace 5 años, ¿no? Nuevamente hemos vuelto a la razón precio-cuenta
que rige en el ministerio, ¿no? Para la evaluación de los proyectos. Entonces, al último, como les comentaba, hubo bastante y hay, ¿no? El desarrollo de procesos de capacitación, asistencia técnica para que nuevos consultores conozcan justamente, ¿no? Entonces, esfuerzos como este, como participa, ¿no? En nuestro diplomado, el SENARI, también son esfuerzos de difundirlos, ¿no? De difundir las guías y que conozcan, ¿no? Y para que no haya algún tipo de, podemos decir, deficiencia en cuanto a conocimiento, podemos indicar, ¿no? O algunos vacíos, ¿no? Entonces, el objetivo es eso, ¿no? Del ministerio a través de sus departamentales. Con eso estamos cerrando esta primera parte y vamos a continuar con nuestra segunda parte, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir, por ejemplo, que comenten tal vez alguna experiencia de la guía. Justamente ahora vamos a hablar de la guía, que es un instrumento, ¿no? Para los asistentes técnicos, los consultores de asistencia técnica, ¿no? Entonces, comparto la presentación de las guías de elaboración. Muy bien. Ustedes me indican si se observa. Ya. Me indican nomás, por favor, si se observa. Ya. A ver, el volumen me dice que está medio bajo. A ver, vamos a aumentar. Muy bien. Ya está. Listo. Se observa la pantalla, por favor, me indican nomás, participen y si activen nomás su voz si tienen alguna consulta, ¿no? Entonces, eh, uno de los instrumentos que nosotros, los consultores en proyectos de riego, los asistentes técnicos también que debemos conocer, es las guías de estudio, ¿no? De elaboración de los estudios técnicos de preinversión, ¿no? También conocidas como EDTP. Entonces, esta guía, la gestión 2018 ha sido aprobado y ha empezado a difundirse, ¿no? Acá categorizan a los proyectos en proyectos de riego menor, proyectos de riego mediano y proyectos de riego mayores, ¿no? A esta guía también viene acompañada el análisis de resiliencia para las inversiones, ¿no? Tanto en su fase de preinversión y en su fase de ejecución de proyectos y post-ejecución también, ¿no? Entonces, se evalúa también la resiliencia de las inversiones que tienen a través de los diferentes proyectos ejecutados, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar acá en la figura izquierda, ahí está el análisis de resiliencia. En la figura inferior derecha tenemos las guías, ¿no? Entonces, estas guías vamos a subir, si alguno de ustedes no conoce, vamos a subir en la plataforma al finalizar la tarde y para su conocimiento. Entonces, iniciemos. En el marco normativo. Entonces, como les he comentado en la anterior diapositiva, hemos hablado de gestión. ¿Cómo nacen las guías? ¿Cuál es el antecedente, ¿no? Entonces, en esta ocasión, en el 2018, el 28 de mayo, ha sido aprobado a través de una resolución biministerial, ¿no? Las guías que han visto en la pantalla. Entonces, ahí, como un artículo primero, se tiene aprobar la categorización sectorial de los proyectos de riego mayores, medianos y menores, ¿no? Entonces, a través de esta resolución, para el subsector riego, tenemos los proyectos mayores, medianos y menores, ¿no? Así como el alcance, el contenido del estudio técnico de preinversión, el EDTP, y los proyectos de apoyo al desarrollo productivo, ¿no? Entonces, la tipología que obedece al cual pertenece es el tipo 2 y el tipo 3, ¿no? El tipo 2 son proyectos de desarrollo productivo y el tipo 3 los proyectos de desarrollo social, ¿no? Generalmente aquí se encuentran los proyectos familiares en el tipo 3. Entonces ustedes pueden observar, ¿no? En la figura, esto ha sido aprobado el 28 de mayo de la gestión 2018, ¿no?
Continuando, entonces en su artículo segundo, la misma resolución biministerial refrenda los informes técnicos del Viceministerio de Recursos Hídricos, de la DGR, de la Dirección General de Riego, entonces, y los informes técnicos también, ¿no? En donde el aprueba a través del Comité de Inversión Pública y Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación del Desarrollo, ¿no? Entonces, estos días tienen estas resoluciones, ¿no? Continuando. Así también, en su disposición tercera, dispone, valga la redundancia, que la categorización sectorial de los proyectos de riego y el alcance de los contenidos del EDTP de los proyectos tipo 2 y tipo 3, ¿no? Aprobado por la presente son de uso de cumplimiento por parte de las entidades, ¿no? Empresas que ejecutan los proyectos, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, les comento que hasta la gestión 2018, cuando estábamos en el CDRI, había licitado proyectos, ¿no? Que estaban con la anterior normativa, entonces esos tenían que cerrar, ¿no? Con esa anterior normativa, ¿ya? Y después hasta el 19, poco a poco se ha regularizado y se han empezado a licitar los nuevos proyectos con las nuevas guías. Continuando, entonces, en su artículo cuarto, indica lo siguiente: los ejecutores de los proyectos relacionados a lo dispuesto en la presente resolución, que justificadamente requieran modificar alguna revisión contenida en la misma, previamente deben obtener autorización del Ministerio de Cabeza de Sector. En este caso es el M-Maya, ¿no? Continuando, en su parte quinta, el Ministerio de Recursos Hídricos y Riego, dependiente del M-Maya, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación, deben velar por la difusión y el cumplimiento de la resolución, ¿no? Entonces, ellos son los encargados, ¿no? Los cabezas de sector. Continuando, entonces, la resolución 354, quebrado 2018, indica, ¿no? Aprobar las guías de elaboración de estudios de diseño técnico de preinversión para los proyectos de riego menor, mediano y mayor, ¿no? Como instrumentos técnicos y de uso obligatorio para todo el sector del riego, que en anexos forma parte indivisible de la presente resolución ministerial, ¿no? En ese entendido, entonces, se aprueba, ¿no? Ya las guías el 26 de junio. Así también su artículo segundo de esta resolución, de la 354, indica que queda encargado de la ejecución y cumplimiento a lo establecido en el presente reglamento y la resolución el Viceministerio de Recursos Hídricos, el cual debe coordinar con las instancias pertinentes que considere necesarias, ¿no? ¿Y cuáles son sus instancias o sus brazos operativos? La DGR, está la Dirección General de Riego, está el SENARI, están los CEDERIS, está la UCEP Mi Riego, la UCP también, la PPCR también. Entonces son sus brazos operativos, ¿no? Que tiene el ministerio, el Viceministerio de Recursos Hídricos. Continuando, entonces, aquí, por ejemplo, encontramos la secuencia, ¿no? Hablamos de gestión. Acá encontramos la secuencia de los estudios de preinversión. Entonces, siempre inicia, ¿no? A través de una necesidad. Y esa necesidad nace de algo que es insatisfecho. Entonces, las comunidades requieren riego, requieren mejoramiento, requieren mantenimiento, requieren ampliación, entonces requieren obras hidráulicas, ¿no? Entonces, y esto inicia, ¿no? Con la idea de un proyecto. Esa idea del proyecto debe ser plasmado a través de una ficha ITCP-FIP, ¿no? ¿Qué quiere decir? El informe técnico de condiciones previas, ¿no? Ficha de identificación y validación para el subsector riego, ¿no? Entonces,
valga hacer conocer, por ejemplo, que las ITCPs también están en vigencia para todos los otros sectores y subsectores, ¿no? Hablamos de saneamiento, agua potable, caminos, ¿no? También es la misma, ¿no? Recuerdan que es una resolución ministerial, ¿no? De planificación, del Ministerio de Planificación. Entonces, en nuestro caso, elaboramos y en nuestro caso se llama ITCP, FIP, ¿no? En los otros sectores solo es ITCP. Entonces, esa idea es plasmada en una ITCP. ¿Y quiénes elaboran esta ITCP? Mínimamente se requiere de dos profesionales para los proyectos de riego, un ingeniero civil y un ingeniero agrónomo, ¿no? Que mínimamente los dos profesionales pueden elaborar estas ITCP FIP. Y, por ejemplo, generalmente las ITCP FIP nacen de de los municipios, ¿no? De los gobiernos autónomos municipales. Porque la comunidad, por ejemplo, requiere, ¿no? Un mejoramiento, quiere una ampliación o tiene una idea de proyecto. Esa tiene que ser plasmado en una ITCP FIP. Entonces, la ITCP FIP lo tiene que elaborar dos profesionales mínimamente. Entonces, generalmente son técnicos de los municipios, pero a veces los municipios, como tienen pocos técnicos, acuden a instancias como ser los servicios departamentales de riego, ¿no? Y los servicios departamentales de riego y el Servicio Nacional de Riego apoyan a elaborar estas ITCP-FIP, porque ellos tienen profesionales especializados en el área, ¿no? Entonces, a veces hay esa carencia, ¿no? En los municipios. Pero si algún municipio tiene buena cantidad o personal técnico especializado, ellos pueden elaborar la ITCP. Entonces, la guía indica, ¿no? Todos los pasos, los puntos, el contenido mínimo que debe tener este ITCP, ¿no? La guía que estamos comentando. Continuando, entonces, en la ITCP nosotros vamos a identificar como profesionales qué tipo de proyecto corresponde. Por ejemplo, puede salir un proyecto social o puede ser un proyecto productivo. Entonces, recuerda, ¿no? Tenemos dos categorías, ¿no? Lo social corresponde a la categoría 3 y lo productivo corresponde a la categoría 2, ¿no? Entonces, acá, si es social, entonces quiere decir que el proyecto es de riego familiar, ¿no? Puede ser uno, puede ser hasta cinco, ¿no? Un pequeño grupo familiar. Entonces, los proyectos generalmente obedecen, ¿no? A la seguridad alimentaria. Entonces, hay, por ejemplo, zonas donde carecen bastante del agua o el recurso vital, ¿no? Para la producción. Entonces, se pueden construir, por ejemplo, proyectos de atajados, proyectos de cosecha de agua, puede ser cotañas, vigiñas, entonces proyectos pequeños, ¿no? Como indica, familiares. Entonces puede salir. La ITCP puede ser recomendado y puede salir que el proyecto es pequeño. ¿Por qué? Porque tiene poca cantidad de agua, menor tal vez a los 2 litros por segundo. Así también puede salir, digamos, que las familias beneficiarias, tal vez son 4 o 5 familias, ¿no? No es grande, no es una comunidad, ¿no? Puede salir también que el, aparte del agua, hay poca cantidad de familias y las áreas de riego tal vez son bien limitadas, ¿no? Entonces hay condiciones que lo hacen social, ¿no? Entonces la otra, si tenemos un grupo, un colectivo, una comunidad, o tenemos una o varias comunidades, nuestro proyecto puede ser productivo, ¿no? Entonces, si nuestro proyecto se categoriza en la ITCP productivo, entonces la ITCP también identifica y lo categoriza si el proyecto va a ser menor, va a ser mediano o va a ser mayor, ¿no? Un proyecto menor y tiene áreas de riego menores a 50, 60, perdón, 60 hectáreas, ¿no? Luego de 60 a 500, proyectos medianos y de 500 para arriba, proyectos mayores, ¿no? Entonces, de ahí ya podemos identificar si el proyecto de riego mediano va a ser, si se recomienda, ¿no? Si la ITCP FIP sale viable, entonces recomendamos la elaboración del estudio
de diseño técnico de preinversión, ¿no? Entonces, puede salir mediano, puede salir mayor. Entonces, en esta fase estamos hablando de la preinversión, ¿no? Entonces, acá son todos los pasos y algunas instancias que ayudan y coadyuvan en la parte de la preinversión. Posteriormente, cuando ya tenemos el estudio técnico de preinversión, pasamos a la siguiente etapa o siguiente fase, que es la inversión. En la inversión, con el EDTP, nosotros podemos licitar a través del FPS, la gobernación con las debidas contrapartes, ¿no? Contraparte municipio, contraparte gobernación y el gobierno nacional. Entonces se licita y posterior se adjudica, ¿no? Luego se ejecuta el proyecto, se construye. En la construcción, en la ejecución, en la construcción participa, ¿no? El componente de asistencia técnica, ¿no? Justamente donde nosotros estamos y vamos a participar, ¿no? En esta etapa, en la inversión, en esta etapa nosotros apoyamos en su primer componente que es acompañamiento o también ahora ya denominado fortalecimiento organizacional, que es el mismo acompañamiento. Y posteriormente se pasa a la fase de operación y mantenimiento, ¿no? Ya, cuando ya está construido el sistema de riego. Ahí la comunidad recibe el proyecto, ¿no? Por favor, sus micrófonos. Ya, gracias. Entonces, en esta etapa de operación y mantenimiento, también ahora el FORAP, el fortalecimiento organizacional y la asistencia técnica productiva. En esta etapa, la asistencia técnica productiva apoya, ¿no? Después de la recepción y la puesta en marcha o puesta en funcionamiento del sistema de riego, ¿no? Y las, las guías y el- en las contrataciones del año pasado, ¿no? Que el FORAP es nuevo, se están licitando para 2 años, ¿no? Es decir, para una, unos más o menos 6 meses para construcción y 2 cosechas o 2 ciclos productivos. Entonces, más o menos estamos hablando de 2 años, 2 años y medio, ¿no? Que se están licitando el fortalecimiento organizacional y la asistencia técnica productiva. Ya, dudas, consultas, ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches, va a disculpar. sí, Eh, un- Me gustaría que un poco, digamos, en casos de proyectos sociales, por ejemplo, en productivo, hay mediano, menor, mayor, ¿no? En función, digamos, al número de hectáreas sí. y número de beneficiarios, puede ser, pero en caso de proyecto social, hay también ese por si el número de beneficiarios, hectáreas, eso por un lado, ¿no? Ahora los EDTPs, ¿quién hace, no? Eso un poco, eso más quisiera que me pueda explicar ahí. Ah, ya, muy bien, está bien, gracias por la participación. Ya, entonces, los proyectos productivos sí están categorizados, menor, mediano, mayor. ¿Por qué se los ha categorizado? Porque de acuerdo a esto viene la contraparte, ¿no? Pero los proyectos sociales, como tienen el carácter de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, entonces generalmente son proyectos de menor costo. Entonces, estos proyectos no se categorizan. Entonces, se puede beneficiar. Hay proyectos pequeños, ¿no? Puede ser 1, 2, 3 familias, 10, 15, 20. No hay límite en este caso. Se apoya, como tiene un carácter de seguridad alimentaria, porque la zona, por ejemplo, tal vez carece de recursos hídricos. Entonces, por eso se apoya de manera familiar. Entonces, eso es la ventaja, por ejemplo, de los proyectos sociales. Entonces, son pequeños proyectos y son directamente, no se los categoriza, ¿no? No tienen otra categoría, ¿no? Pero tiene un apoyo porque es social. Lo otro, la pregunta me indica quiénes elaboran diseño, el estudio de diseño técnico de preinversión. Estos últimos años, bueno, ¿quién está encargado? Primeramente, en primer lugar, el EDTP están encargados de elaborar el municipio. Entonces, el municipio
tiene recursos, puede contratar una empresa, licitar y elaborar, ¿no? Las ITCP, por ejemplo, puede ayudar, digamos, los CEDERIS o el SENARI. Entonces, luego con este ITCP puede licitar y puede contratar una empresa. O también puede tener la tuición, ¿se recuerdan? Como les decía en la anterior sesión, por ejemplo, puede contratar una empresa que haga la ITCP y esa misma empresa puede elaborar este estudio, ¿no? También puede haber ese tipo de trato. Entonces, ¿quiénes están encargados? Uno, los gobiernos autónomos municipales. Dos, también apoyan el CEDERI, el SENARI en cuanto a gestión. Y estos últimos años ha estado apoyando la USEP Mi Riego. Ahora, estas últimas, desde el año pasado, está apoyando también la USEP PPCR, la unidad de cambio la programa y cambio y resiliencia nos indica, ¿no? La PPCR. Ellos también están apoyando, ¿no? Entonces, pero hay que tener primeramente, ¿no? La ITCP. Los técnicos de los municipios lo pueden elaborar o también, digamos, si ustedes quieren apoyar a su comunidad o quieren promover, ustedes pueden elaborar este ITCP. Con este ITCP pueden ir a buscar el apoyo para el estudio técnico de preinversión, ¿no? Entonces, son algunas de las instituciones que pueden apoyar. Tres, la gobernación también puede apoyar, ¿no? Puede elaborar, tiene también las gobernaciones su SEDAC, su su servicio de desarrollo agropecuario, ¿no? Entonces las gobernaciones tienen su brazo productivo, ¿no? Entonces ellos también pueden elaborar la ITCP, pueden licitar y también pueden contratar consultores, ¿no? Para que elaboren el EDTP. Entonces, esas serían las instituciones. Pero, ¿se recuerdan la anterior sesión? ¿Quién está encargado de custodia de los EDTPs? Les decía, las gobernaciones, los gobiernos municipales o la entidad quien elabora. ¿Por qué? Se recuerda, la anterior tenía varias fases, ¿no? Y no había una responsabilidad. En este caso, un estudio técnico de preinversión, si hablamos de un proyecto menor, está costando más o menos los 100.000 bolivianos. Un proyecto mediano, unos 300.000, un proyecto mayor como represas, 500.000 bolivianos, ¿no? Entonces, es una inversión que hace el gobierno nacional, el gobierno local o las departamentales. Entonces, es un recurso estatal, entonces tiene que custodiarse, no puede perderse, ¿no? Estos EDTPs, estos estudios. Entonces, eso es mi estimado colega. Sí, comprendido, ¿no? Normalmente a lo que nosotros hemos visto, hasta el ITCP normalmente hace el municipio con la ayuda de los CEDERIS, ¿no? Y a partir de ahí los EDTPs, por ejemplo, o si se quiere, pues profesionales especializados, ¿no? Normalmente tienen que ser algo de incluso hasta 8 hasta 10 profesionales, pero especialistas, ¿no? Por ejemplo, en hidráulica, hidrología, geología, todo eso. Entonces, normalmente los municipios mismo, gobernación, no cuenta pues, ese tipo de profesionales, ¿no? Entonces yo pienso por ese lado más solicitan y requieren esos estudios al gobierno central, ¿no? Obviamente tiene también un buen costo, ¿no? Los municipios, por ejemplo, no tienen pues bastantes recursos y otro por el tema de profesionales, ¿no? Que no cuentan ese especialista, ¿no? Sí, es así, es lo que ocurre, ¿no? Entonces, el alcalde o los técnicos también participamos nosotros, a veces estamos, ¿no? Como técnicos en los municipios, tenemos que acudir, ¿no? A la USEP Mi Riego, a la PPCR, a la gobernación, ¿no? Entonces, para que ellos tal vez puedan hacer a través de contrapartes, pueden apoyarnos en una convocatoria y se licite, ¿no? A una firma consultora que elabore el estudio técnico. Muy bien, está bien, estimado colega. Entonces, continuando. Entonces, a manera de síntesis, son tres fases, ¿no? Como consultores tenemos que conocer, ¿no? La fase de preinversión. Entonces, por ejemplo, cuando ya nos adjudiquemos algún proyecto, debemos conocer este EDTP. ¿Cómo ha sido elaborado? Es decir, su ITCP, porque la ITCP, tanto la EDTP tienen compromisos sociales, ¿no? Tienen
compromisos sociales en cuanto a apoyo, en cuanto a cesión de predios, liberación de predios, ¿no? Entonces, debemos conocer. A partir de esto, nosotros es nuestro instrumento, nuestro producto, nuestro proyecto, ¿no? Es un instrumento fundamental para nuestra ejecución, porque nosotros vamos a ingresar en esta etapa, ¿no? De la inversión y vamos a trabajar también en la fase de operación y mantenimiento del sistema de riego. Continuando, listo. Entonces, ¿qué tiene un informe técnico de condiciones previas? La guía, ustedes con calma lo van a revisar. Entonces tiene la parte introductoria, un resumen ejecutivo y información de respaldo, ¿no? Entonces el informe técnico de condiciones previas, resumen, y tiene su informe técnico de condiciones previas, ¿no? Información de respaldo. Entonces, como indica acá, es un resumen ejecutivo corto, ¿no? Y que indica cuántas hectáreas se beneficia, cuántas familias beneficiarias se tiene, en lo fundamental, ¿no? Y el caudal, ¿no? Después, los anexos de respaldo son los siguientes. Ya, ahí está. Entonces, los anexos, y tiene los anexos, y como indicaba el colega, en las ITCPs también tienen anexos, y los anexos están, por ejemplo, el levantamiento topográfico, no necesariamente topografía, también se puede hacer a través de información satelital, podemos levantar puntos, ¿no? Está la información de caudal, está en la información del compromiso social, también está el compromiso del municipio. Entonces, entre los principales documentos, ¿no? Continuamos. Entonces, el informe técnico de condiciones previas identifica si el proyecto es productivo, es tipo 2, ¿no? ¿Recuerdan? Y si el proyecto social es tipo 3. Si el proyecto es productivo, hablemos del productivo. Ya, si el proyecto es productivo, su objetivo, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es? Es de crear o mejorar las condiciones para la producción. Entonces, es el objetivo general de los proyectos productivos. Entonces, acá, como les indicaba hace un momento, se categoriza, ¿no? En proyectos menores, medianos y mayores. Y tenemos, por ejemplo, un proyecto de riego menor que tiene 60 hectáreas incrementales, ¿no? Por ejemplo, nosotros, esto vamos a profundizar en la siguiente unidad, ¿no? En el diseño agronómico. Si un sistema de riego es nuevo, entonces las 60 hectáreas van a ser nuevas, ¿no ves? Hectáreas, el abro se calcula acá, ¿no? Antes del proyecto, 0. Después del proyecto, 60. Entonces, quiere decir, 60 hectáreas se están incrementando, ¿no? Pero si un proyecto ya es de ampliación o mejoramiento, entonces ya tenemos, por ejemplo, cultura de riego. Entonces, podemos decir, actualmente estamos regando 10 hectáreas, un ejemplo. Y si sale que estamos regando 70 hectáreas, entonces se resta, ¿no ve? 70 menos 10, 60. Entonces este proyecto va a corresponder a un riego menor. Pero si vamos a tener menores a 60 hectáreas, 10, 20, 30, entonces estos proyectos ya van a ser considerados como familiares. Entonces, vamos con el siguiente, proyectos de riego mediano. Los proyectos de riego mediano nos indican, por ejemplo, que tienen que tener 60 a 500 hectáreas incrementales, ¿no? En el caso, por ejemplo, tenemos varios participantes acá, ¿no? En el caso de los valles, en caso del altiplano, ¿no? Tenemos estos proyectos de riego menor en su generalidad. Casi todos nos salen proyectos de riego menores. Y a proyectos de riego medianos ya estamos hablando, ¿no? Donde zonas ligeramente poca pendiente, vamos a tener, ¿no? De 60 a 500 hectáreas incrementales. Y proyectos de riego mayor, vamos a tener 500 hectáreas incrementales, ¿no? Entonces, tal vez en las noticias han escuchado, recién nomás se ha entregado el proyecto, el EDTP, de ampliación y mejoramiento de riego tecnificado de San Jacinto, en Tarija.
Entonces ahí tiene, por ejemplo, mayor a 500 hectáreas. En el caso de La Paz, se tiene el proyecto multipropósito, ¿no? Que es Taipichaca Suriquiñá, entre las represas. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos mayor a 500 hectáreas, ¿no? Entonces, en ese tipo de proyectos, generalmente multipropósitos, ¿no? Se tiene, entonces tenemos mayor a 500 hectáreas, ¿no? Son pocos, contados son los sistemas de riego. Acá tenemos, por ejemplo, a manera de datos, en el caso de Santa Cruz, eh, Comarapa, ¿no? La represa de Comarapa, ahí se tiene mayor a 500 hectáreas, ¿no? La Angostura en Cochabamba, después Tiraque, en Tiraque también se tiene otra represa, ¿no? Son algunos proyectos que tienen mayores, buena cantidad, ¿no? Llegando a 500 o más hectáreas, ¿no? Continuando, la gestión del riego en los proyectos productivos son colectivos. ¿Esto qué implica? Que para el funcionamiento de estos sistemas de riego participan comunidades, ¿no? Entonces, se tienen que hacer a través de turnos, acuerdos, los turnos de riego, ¿no? Entonces, es colectiva la gestión de riego. Vamos a hablar justamente de gestión de riego en la siguiente sesión. Entonces, el método de riego que tienen los proyectos productivos son superficiales, entendiendo que es sistemas de riego por gravedad. Entendemos que acá están los riego por inundación, están los diferentes métodos, ¿no? Por inundación que se tiene, o puede estar en bancales, puede estar en zanjas, ¿no? En surcos, ¿no? La aplicación de riego. Pero todos estos métodos de riego también son por inundación y son superficial, ¿no? Luego tenemos los sistemas de riego tecnificados, o también conocidos como presurizados, ¿no? Que requieren para su funcionamiento energía, ¿no? Entonces puede ser debido a la altura, a la carga hidráulica, o puede ser por energía por combustión o electricidad, ¿no? Vamos a estar yendo hablando algunos proyectos que se tienen en nuestro departamento y en nuestros otros departamentos del interior también. El manejo del agua, continuando, el manejo del agua se tiene sistemas regulados y sistemas no regulados, ¿no? Entonces, quiere decir, en su generalidad, ¿no? Vamos a hablar de algunos proyectos, se tienen, por ejemplo, en los meses de invierno, en los meses de secano, es regulado, ¿no? Entonces, ahí se aplican los turnos de riego, los turnos, las distribuciones, ¿no? Por horas, por volúmenes, ¿no? Y no se regula en la época de verano, ¿no? Generalmente es a demanda. Entonces, las comunidades, los usuarios, los hermanos regantes, ahí utilizan a requerimiento, ¿no? No es regulado en la campaña agrícola de verano. El tipo de proyecto, continuando, puede ver proyecto nuevo, quiere decir una zona, una región, una comunidad donde no tiene cultura de riego y recién está iniciando, ¿no? Para la demanda de un proyecto nuevo. Puede ser, en el otro caso, de mejoramiento. En el caso de mejoramiento, eh, por ejemplo, en el caso de San Jacinto, ¿no? Es mejoramiento y ampliación, ¿no? Entonces, se está entubando y se está ampliando también, ¿no? Entonces, hay el otro, puede ser de ampliación. Entonces, anterior semana les comentaba, ¿no? Y justamente el colega indica que todos los municipios, el POA no los alcanza, ¿no? Un dato, por ejemplo, un proyecto de riego, el EDTP, les decía, ¿no? Un proyecto de riego mediano, digamos, está costando por los 100.000 hasta 200.000 bolivianos. La construcción va a ser 2 millones, 1 millón de bolivianos, ¿no? Ese 1 millón tiene que dividirse. El más o menos 80% el gobierno nacional lo financia, el 10 y 10 tiene que asumir el municipio, 10%, la gobernación el otro 10%, ¿no? Entonces ahí ven las negociaciones, puede llegar al 15-5 o 10-10, ¿no? Van a ver eso, depende de la gestión de las autoridades, los ejecutivos, tanto de los departamentales y los municipales, ¿no?
Entonces, por eso ocurre la ampliación, ¿no? Entonces, el POA de una comunidad no la ha alcanzado, ¿no? En una primera gestión, ¿no? Entonces, tiene que esperar a otra segunda o una tercera gestión, recién se amplía, ¿no? Entonces, puede haber proyectos también de ampliación. Continuando ahora, los proyectos de riego tipo social, de desarrollo social, su objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, ¿no? No apunta acá, como en el primer caso, en los tipos 2 para la producción, mejorar la producción, ¿no? O mejorar la calidad de vida, ¿no? En este caso, el objetivo de los proyectos sociales del tipo 2, perdón, 3, son de mejorar las condiciones de vida. Entonces, acá, como les indicaba hace un momento, son de garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Porque si no apoyamos a municipios donde realmente hay tal vez condiciones bastante escasas en cuanto a agua, producción, las comunidades, las familias van a empezar a migrar, ¿no? Entonces se tiene que apoyar. Por eso hay este tipo de proyectos sociales. Entonces la categoría no tiene categorías, es única, ¿no? Son proyectos sociales, como le indicaba. La gestión del riego son familiares. Entonces puede ser una, dos, tres, ¿no? Son familias. Entonces son familias las que manejan el agua. El método de riego puede ser mixto, ¿no? Entonces estamos hablando de que pueden ser riego por inundación o riego superficial o riego presurizado tecnificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay experiencias, esto en Tarata, ¿no? Donde se tiene baterías de atajados, ¿no? Un atajado generalmente beneficia uno o dos familias, ¿no? O hasta tres puede beneficiar. Riega más o menos 1 hectárea, media hectárea, ¿no? Máximo uno, ¿no? No alcanza más, ¿no? Depende también de la capacidad, ¿no? De almacenamiento del atajado. Entonces puede construirse atajados, ¿no? En las zonas donde haya mucha carencia y haya, por ejemplo, mucha carencia de agua y haya mucha emigración, ¿no? Así también el manejo del agua puede ser múltiple, ¿no? Puede ser múltiple, puede ser regulado o no regulado, ¿no? Ese va a depender, ¿no? De las familias, ¿no? Del estudio, ¿no? que hagamos, ¿no? En la ITCP. Y el tipo de proyecto va a ser de rehabilitación, ¿no? Entonces, se tiene, por ejemplo, atajados en su mayoría de acá, hemos visto. Yo recuerdo una experiencia aquí en Crucero, aquí en La Paz, en la comunidad de Crucero. Hemos elaborado, ¿no? un proyecto para batería de atajados, ¿no? Había unos 4 atajados que se han elaborado en el estudio técnico de preinversión. Entonces, estos proyectos generalmente son, ¿no? de cosecha de agua a través de atajados, les comentaba, de atajados, puede ser de cotañas, ¿no? Ya, continuando. Entonces, ¿cuál es el contenido que tiene el estudio técnico de preinversión? El contenido es referencial, ¿no? Les indicaba la anterior vez, de los proyectos mayores, medianos y menores. El contenido es la parte introductoria, tiene su carátula, su ficha técnica, ¿no? Entonces, después tiene en un primer punto el diagnóstico de la situación actual. Acá nosotros vamos a definir, vamos a indicar cuál es la situación actual. Se tiene 20 familias, 30 familias, se tiene una, dos, tres comunidades, ¿no? Hacemos el diagnóstico correspondiente, ¿no? Luego vamos a identificar un objetivo general y sus objetivos específicos. Seguidamente vamos a hacer un estudio de mercado, ¿no? Entonces, como indicaba nuestro colega, también, ¿no? Tenemos que tener un equipo multidisciplinario, ¿no? Que nos va a ayudar, aparte del ingeniero agrónomo, el civil, el topógrafo, va a estar el sociólogo, va a estar un ambiental, quienes van a apoyar en la elaboración del EDTP. Seguidamente, como cuarto, vamos a identificar el tamaño del proyecto, ¿no? Cuántas hectáreas incrementales, ¿no? Vamos a identificar menor, mediano o mayor. En nuestro quinto punto, vamos a
localizar el proyecto, ¿no? Entonces vamos de acuerdo a las coordenadas, la ubicación política, la geográfica, ¿no? De nuestro proyecto. Posteriormente tiene la parte de ingeniería del proyecto, ¿no? Hay todos los cálculos de las obras de toma, de los reservorios, de los canales, de las cámaras, de las cámaras hidrantes, ¿no? Si requiere cámaras rompe presión o válvulas, ¿no? Toda la parte de ingeniería se encuentra en este punto, ¿no? Así también el equipamiento, ¿no? Si se va a considerar algún tipo de construcción, ¿no? Algunos estanques o dotación de algún tipo de producto. Posterior tiene la capacitación y la asistencia técnica, ¿no? Acá los proyectos, los EDTPs, están insertando ahora el componente FORAP, fortalecimiento organizacional y la asistencia técnica, ¿no? En sus dos etapas, asistencia técnica en su segunda parte y en su primera parte, la parte de acompañamiento o fortalecimiento, ¿no? Acá se encuentra. Entonces, acá ya va a indicar el presupuesto, puede ser 100.000, 200.000, 300.000 o en el caso de represas está medio millón, ¿no? Para este componente. Y aquí vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Está todo lo que requiere, ¿no? Un equipo técnico multidisciplinario también, ¿no? Para asumir la parte de capacitación y asistencia técnica. Luego, en su punto 9, tenemos la evaluación ambiental. Vamos a identificarnos de acuerdo a la normativa ambiental y la ley 1333, a qué categoría va a pertenecer, ¿no? Menor, mediano, mayor. Y en su punto 10 vamos a tener el análisis del diseño de medidas de prevención y gestión de riesgos, ¿no? Es otro componente. Entonces, a los colegas que les va a importar y les va a llamar la atención, acá, por ejemplo, se hace el análisis de resiliencia, ¿no? Porque saben, comentan, hay un dicho, que más vale invertir un boliviano en medidas de prevención que dos bolivianos en medidas, ¿no? De remediación. Entonces, con ese concepto, por ejemplo, las obras hidráulicas ya tienen este concepto de resiliencia, ¿no? Que tiene que ser resiliente a los riesgos, las obras hidráulicas. Entonces, tienen que, por ejemplo, si estaba diseñado para avenidas de, digamos, 20 litros, 50 litros, un ejemplo, ¿no? Entonces, que se dan, ¿no? En periodos de retorno cada 50, entonces habría que hacer otro análisis, ¿no? Cada 100 años, cada 200, cada 500 años, ¿no? En cuanto a precipitaciones y los eventos de, de avenidas, ¿no? Entonces, ahí tiene el concepto, ¿no? De ingeniería, pero con resiliencia, ¿no? Y gestión de riesgo. Luego se tiene también la determinación de los costos de inversión, ¿no? Ahí van a estar todos los componentes de este replanteo, va a estar, ¿no? Las inspecciones, los talleres, toda la parte de los costos, ¿no? La parte de la infraestructura hidráulica y la parte del componente social. Como un punto 12, aquí vamos a tener en borrador el plan de operación y mantenimiento, una propuesta vamos a tener, ¿no? Un plan de operación y mantenimiento. Entonces, este documento que ha sido aprobado por los consultores del EDTP, nosotros tenemos que validarlos. Si realmente este plan está socializado y si ellos ya cuando ya estén en etapa de construcción van a aceptar estos planes que tienen, ¿no? En su punto 13 vamos a tener la parte de organización para la implementación del riego, ¿no? Entonces, sabemos que en nuestro país, de acuerdo a nuestros pisos ecológicos y nuestros departamentos, tenemos distintos niveles de organización, ¿no? Hablamos de centrales, subcentrales, ¿no? Cantonales, hay diferentes tipos de organización de los hermanos productores. Entonces va a estar plasmado todo ese nivel de organización en el EDTP. Como punto 14, vamos a tener nuestra evaluación económica, ¿no? Entonces, si es viable, entonces va a indicar, pero ustedes van a recordar, ¿no? Que todo proyecto ya elaborado apoya o
tiene ese apoyo para la construcción, ¿no? Entonces, no se puede, como antes se hacía, elaborar un estudio técnico de preinversión e indicar es inviable, ¿no? No, el equipo técnico del EDTP, quien los consultores tienen que encontrar acá que tenga una viabilidad económica, ¿no? Es decir, costo-beneficio sean mayor a uno, ¿no? Entonces los indicadores socioeconómicos tienen que ser positivos, ¿no? Y se recuerdan, el reglamento básico de preinversión en estas guías apoya, ¿no?, la ejecución. Entonces no se puede quedar en proyecto. Todo proyecto elaborado tiene que ser licitado y construido. Continuando, en su punto 15 vamos a tener la determinación de la sostenibilidad operativa del proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué actividades van a implicar la sostenibilidad? Aquí, por ejemplo, va a tener, ¿no?, sus manuales de operación, mantenimiento, algunas cotas o tarifas ya aprobadas en la etapa del EDTP. Entonces, continuando, tenemos el análisis de sensibilidad, ¿no? Entonces, el EDTP también tiene que tener este componente. Más o menos manejan hasta el 10%, ¿no?, de sensibilidad en cuanto a variabilidad del precio de los costos de inversión, ¿no? El 17, la estructura de financiamiento por componente, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, va a indicar, como les decía, las contrapartes. El gobierno nacional va a financiar el 80 o no 85, entonces va a depender esto, ¿no?, de la gestión y del programa. Entonces, riego tecnificado o presas 80, 85, así puede apoyar. Entonces, gobierno municipal 5 puede ser, gobierno departamental 10, ¿no? Entonces, aquí va a indicar ya con algunos preacuerdos, ¿no?, que la consultora va a realizar a los diferentes entidades o cabezas o ejecutivos. En el punto 18 tenemos el cronograma de ejecución físico-financiero, ¿no? Entonces acá indicará proyecto de riego mediano, construcción 6 meses, ¿no? Proyecto de riego mayores, tal vez represas 1 año, ¿no? Entonces va a variar, ¿no? Depende del proyecto, de la magnitud y la complejidad de la infraestructura hidráulica también, ¿no? Y también del número de comunidades que son beneficiarias, ¿no?, de la magnitud del proyecto en sí. Y vamos a tener también el pliego de especificaciones técnicas, donde indicará, ¿no?, qué es lo que requiere, qué tipo de materiales, ¿no? Indica todo las especificaciones técnicas. Por último, vamos a tener conclusiones y recomendaciones, ¿no?, indicando que el proyecto es económicamente viable, factible, socialmente, entonces, y indica, ¿no?, su aprobación. Entonces son los puntos bastante importantes que nosotros debemos conocer de los estudios técnicos de preinversión. Ya, continuando. Y Entonces, pues, sí, bueno, en la anterior lámina, ¿no? Lo que tengo dudas, digamos, ya, más antes, ¿qué pasa, digamos, si en una comunidad existe ya un sistema de riego? No, en este caso rústico, ¿no? Una tomita, un canal de riego, y en ese caso sería nuevo, o por decir, ya hacían riego por inundación, todo sin ningún proyecto, tenían 10 hectáreas con riego, pero entra el proyecto ahí, en ese caso el proyecto sería, ¿esas 10 hectáreas son no incrementales o es que serían completamente nuevo el proyecto? Porque no se ha invertido ni un boliviano en ese riego convencional, ¿no? Por canal de abierto y el riego también por inundación. Y esa duda tengo, ¿no? Porque, bueno, yo algunas veces he hecho algún consultoría todo, pero nunca, bueno, cada cual siempre me explicaba de diferente manera, pero al final he quedado confuso, ¿no? Es quisiera que me aclare. Dije, ya, muy bien. Por ejemplo, podemos tener dos casos. Uno, que una comunidad donde no tenga cultura de riego, es decir, ellos
no riegan, no tienen, por ejemplo, no tienen esa práctica de riego, ¿no? Entonces, en esa zona sí puede ser riego, es decir, va a ser el análisis, el cálculo del área bajo riego óptimo, sin proyecto va a ser cero, ¿no? Porque no tienen áreas que riegan. Pero en en las zonas donde tienen canales de riego, acequias puede ser, ¿no? Entonces, tal vez, pero no tienen inversión. El gobierno nacional, por ejemplo, no ha invertido, digamos, nada, ¿no ve? Entonces, ahí se puede considerar como nuevo. Pero si hay inversión, ya sea de la gobernación, el municipio, aunque pequeño, entonces podemos considerarlo como nuevo. Eso tendría que entrar, ¿no? Porque si el gobierno nacional no ha invertido, entonces lo consideramos como nuevo. Pero, como le indicaba, si hubo, tal vez, digamos, a través de un programa Mi Riego 2, Mi Riego 3, ya inversiones hace unos 3, 4, 5 años anteriores, entonces ya no va a ser nuevo, ¿no? Va a ser ampliación o puede ser mejoramiento. Entonces, si está en el sistema, clarito, ¿no? Vamos a entrar, vamos a identificar los técnicos de la DGR, del SENARI, conocen, tienen un inventario, se tiene inventarios de todas las inversiones que ha realizado, ¿no? El gobierno nacional a través de todos los programas, ¿no? Mi Agua 1, Mi Agua 2, Mi Agua 3, qué proyectos son funcionales, qué proyectos no son funcionales, ¿no? Entonces, se tiene toda esa base de datos. Entonces se puede consultar de esa manera también, ¿no? Si la zona, la comunidad ha sido beneficiaria. Eso es, estimado Inge. Ya, está bien. Y una consulta más. Este último, hay un proyecto que están ejecutando, ¿no? Con financiamiento de FDI, pero no está, bueno, han sacado licitación directamente para asistencia técnica y no hay, digamos, lo que es acompañamiento. En ese caso, ¿se puede hacer directo asistencia técnica o es que sí o sí tiene que haber lo que es acompañamiento? Es que, bueno, así lo han lanzado la convocatoria, ¿no? Ya, le cuento lo siguiente. Entonces, hay dos ministerios que trabajan y promueven, ¿no? Proyectos de riego. El MMAYA tiene, ¿no? Sus brazos operativos, Senar y Sederis, luego tiene el MIRRIEGO, la UCEP MIRRIEGO, la PPCR también. Entonces, lo que se les está mostrando en estas guías y lo que se les va a mostrar durante todas estas sesiones están enfocados generalmente a los instrumentos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. El otro sector, el otro cabeza de sector es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ¿no? Ellos también promueven proyectos de riego, pero no son muy grandes, ¿no? Son proyectos de riego medianos y menores. Entonces, ahí, por ejemplo, ellos tienen otra normativa. Ellos no están organizados como está ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes del 2024, estamos hablando del año pasado, estaba vigente la primera etapa, acompañamiento, ¿no? Es decir, el consultor debe apoyar en las obras, el consultor más que todo social o ingeniero agrónomo. Después tiene que apoyar en una cosecha, en una campaña agrícola, ¿no? Entonces, pero recién nomás el año pasado se ha aprobado en las guías FORAP, que vamos a hablar en la siguiente sesión. Entonces, ya el componente del equipo consultor tiene que apoyar en la fase de construcción, después de la construcción, dos campañas agrícolas, ¿no? Así están recomendando. Entonces, varía de acuerdo a la cabeza de sector estimado, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, sus programas, en el otro caso, del Ministerio de Desarrollo y Tierras, el PAR, ¿no? Empoderar, criar, entonces, tienen otras guías también. Es así, mi estimado Inge. Ya, entonces, si hay consultas, no duden en participar. Continuamos. Ya, entonces ahora vamos a hablar de los principios de categorización. El diagnóstico de la situación actual. Entonces, en un proyecto de riego menor, ¿qué características tiene? Tiene las características del área del proyecto.
las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, ¿no? La situación actual de la producción agropecuaria, ¿no? Si ellos tienen prácticas de riego o no tienen prácticas de riego, si ellos realmente tal vez son una zona ganadera, por ejemplo, el riego lo van a utilizar para riego de alfalfa, un ejemplo, sale también este tipo de proyectos, ¿no? Recuerdo que se ha realizado, por ejemplo, para el sector de Sajama, Cosapa, un proyecto de riego para riego de alfalfa y bofedales. Entonces también puede salir ese tipo de proyectos. Disponibilidad del agua, es decir, el aforo, aquí están, ¿no? Las condiciones de aforo, la calidad del agua. Por ejemplo, eso también hay que tener cuidado, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer la inspección técnica. Hay en algunas zonas, ¿no? No voy a comentar qué municipio exactamente, pero sale aguas de Bocamina. Entonces, a veces los hermanos regantes, los usuarios, los beneficiarios quieren regar con esa agua que sale de la mina o tal vez hay una mina más arriba que está contaminando, ¿no? Y tiene pasivos, ¿no? Entonces tienen copajira, ¿no? Y otros elementos grasos. Entonces, en una inspección técnica, por ejemplo, fuimos una vez, entonces el agua era de color oscuro y tenía presencia de grasa. Entonces, en ese tipo de proyectos ya no vamos a recomendar que se elabore el proyecto, ¿no? Vamos a recomendar, por ejemplo, que haya un tratamiento, pero el tratamiento va a costar más y no va a ser viable, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Luego, la parte de calidad del suelo, qué tipo de suelo se tiene, el sistema de riego actual, si se tiene, la infraestructura, la gestión del sistema, el área de riego actual, el manejo del agua, cómo lo utilizan, por turnos, por volúmenes, por tiempo, ¿no? Entonces, vamos, hay que identificar el análisis de tecnificación del riego, si se, si corresponde, ¿no? Hay zonas donde, por ejemplo, la pendiente es baja y va a requerir, por ejemplo, el uso de energía eléctrica, ¿no? Para tecnificar o presurizar. Entonces, ahí, por ejemplo, va a ser más caro la tarifa de la luz, de la electricidad. Entonces, ahí no puede recomendar, no eso hay que analizar. Luego, en los proyectos de riego medianos, tienen las siguientes características, ¿no? En parte del diagnóstico. eh, Características de la cuenca, ¿no? Ya tiene este enfoque de cuenca, condiciones socioeconómicas, la situación actual de la producción, la oferta y la calidad de agua, es decir, calidad y cantidad de agua, la evaluación de los suelos del área de riego, los sistemas de riego actuales, la descripción de la infraestructura actual, la gestión, los derechos de agua, la distribución, la operación, mantenimiento, características de la organización, área actual de riego, manejo del agua en parcela, análisis de la tecnificación, situación ambiental, riesgos, adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces ven ustedes, observan que el proyecto de riego mediano ya tiene más componentes, ¿no? Y en el caso de los proyectos de riego mayores, represas, ¿no? Se encuentran en su mayoría. Ahí vamos a tener caracterización del área del proyecto, las, o- las condiciones socioeconómicas, situación actual de producción agropecuaria, disponibilidad, es decir, en cantidad y en calidad del agua, situación del riego actual, la infraestructura, la gestión del sistema, los suelos, los derechos de agua, ¿no? Generalmente en los proyectos de represas hay zonas, ¿no? Que ellos ya tienen cultura de riego, ¿no? Distribución, operación, mantenimiento, características de la organización social, el riego actual para el manejo de la parcela, análisis de la tecnificación, ¿no? Si va a ser riego tecnificado o puede ser por inundación. Entonces, los proyectos medianos y mayores casi tienen puntos que coinciden, ¿no? Pero los proyectos de riego menor tienen menos compartes o requerimiento. Continuando, en su objetivo 2, los proyectos de riego menor, mediano y mayor
el objetivo general va a ser mejorar las condiciones, ¿no? Y mejorar las condiciones en cuanto a vida, mejorar los rendimientos, ampliar las zonas de producción, ¿no? Entonces, acá va a indicar los objetivos específicos del proyecto, los componentes, ¿no? Acá, ¿qué componentes tiene? Componente de almacenamiento, distribución, operación, entonces, sus componentes. El alcance, ¿no? Por ejemplo, 1000 metros lineales, un ejemplo, sus alcances. Las actividades necesarias para la implementación, ¿no? Todo eso va a estar detallado, ¿no? Como objetivos específicos. Se va a incluir aquí también la matriz del marco lógico, ¿no? Esto se encuentra en el anexo 2. Ahí se encuentra. La guía tiene, ¿no? Entonces, con calma, ¿no? En otro curso ustedes lo ven esto a detalle, pero ustedes ya lo van a tener y van a utilizar esto. Posteriormente vamos a tener estudio de mercado. Entonces, en los proyectos de riego menor vamos a tener el análisis de los actores, vamos a identificar entidades financieras, por ejemplo, para la producción, ¿no? Si nosotros, ¿a qué entidades podemos recurrir en cuanto a créditos, en cuanto a créditos que apoyan, ¿no? A nuestros hermanos del área rural? Entonces, también entidades no financieras, pueden ser ONGs, ¿no? O fundaciones que apoyan la zona y están trabajando, y privadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una asociación de productores de uva, por ejemplo, ¿no? O productores vitivinícolas, entonces ellos son privados, ¿no? Tenemos que identificar todos los actores que están en nuestro proyecto, ¿no? Que van a desarrollar sus actividades en la zona del proyecto, como nos indica. Vamos a determinar posteriormente la temporalidad de la demanda, es decir, en época verano, en época invierno, a dónde se pueden destinar, ¿no? Los productos que vamos a producir. Vamos a identificar también mercados actuales y mercados potenciales, ¿no? Así también tiene que describir los flujos de canales de comercialización. Entonces, de los principales productos agrícolas y pecuarios que va a tener, ¿no? Y tenemos que generar, ¿no? Acá una propuesta de alianza estratégica. Estos instrumentos en la fase de asistencia y técnica y asistencia técnica lo vamos a utilizar, ¿no? Estas propuestas de alianzas, estos acercamientos que ha tenido, ¿no? Este diagnóstico también nos sirve. Posterior, en el caso de los proyectos medianos y mayores, vamos a tener el análisis de actores, ¿no? El análisis de la demanda, oferta, la estructura de los mercados, la estrategia de comercialización y las alianzas estratégicas, ¿no? Entonces, de la misma manera se tiene en los proyectos de riego mayor, ¿no? Ya continuamos. Vamos a Como un punto 4 tenemos el tamaño del proyecto, ¿no? Ya sean los proyectos menores, medianos y mayores, el alcance del proyecto debe estar acá, ¿no? Así también la identificación de los problemas. ¿Qué problemas se cuenta? La por ejemplo, poca cantidad de agua, rendimientos bajos, puede estar acá, ¿no? Rendimientos de producción. Las potencialidades tenemos que identificar. La justificación del proyecto. ¿Por qué es necesario la implementación, el mejoramiento de este proyecto? El marco lógico, aquí vamos a tener también, ¿no? De acuerdo a nuestra guía. Y vamos a dimensionar el proyecto. Todos los proyectos que incluyen empresas, esto en los proyectos grandes, en los proyectos mayores, deben destinar hasta 10% del volumen almacenado para el consumo humano, ¿no? Entonces, acá están, como les indicaba, los proyectos de presas, ¿no? Entonces, generalmente por la inversión bastante alta, ¿no? Empresas, del 10% tiene que destinarse para agua potable, ¿no? Y el 90% nomás lo podemos utilizar para riego. Entonces, trae estas consideraciones en los proyectos de riego mayor. Ya, estimados, aquí vamos a hacer una pausa, por favor.
unos 10 minutitos. De ahí vamos a continuar. Creo que hay una preguntita en el chat. Ya, acá hay una pregunta. Nos indica las guías. Les vamos a pasar la guía. Vamos a subir las guías de la EDTP y el análisis de resiliencia también, ¿no? Para la guía de análisis de resiliencia. Entonces, las guías les vamos a pasar en la plataforma. Al culminar esta sesión, les hago un paréntesis, ¿no? Al culminar la sesión, se les va a indicar las actividades que tenemos que realizar esta semana, ¿no? Tenemos que hacer una actividad de foro, tenemos que responder una pregunta y tenemos que hacer una actividad de un análisis, ¿no? Como una, como un trabajo asignado para la semana, ¿no? Al finalizar les vamos a indicar eso. Y de esta manera estaríamos cerrando esta primera semana, ¿no? Con la parte de la gestión y la institucionalidad, ¿no? Del subsector riego. Ya, estimados participantes, unos 10 minutitos, por favor, a manera de hacer una pausa, ¿no? Entonces, si hay alguna consulta, por favor, ahí vamos a continuar dentro de 10 minutos. Ya, entonces, por favor, si no hay consultas, hacemos... Voy, ¿dónde está? Acá. Continuamos. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Si se observa la pantalla. Sí, se escucha, Inge. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, en nuestro punto 5, en la localización de los proyectos, tanto en los proyectos de riego menores, medianos, mayores, va a estar incluido la ubicación política, la ubicación geográfica, a qué cuenca a nivel 5 pertenece. Entonces, acá estamos manejando, por ejemplo, las cuencas de nivel 5, ¿no? Las cartas IGM con las cuales han sido trabajados y otros pueden ser imágenes satelitales, ¿no? A que van a estar incluidos. Siguiente, en la ingeniería del proyecto, en los proyectos menores, medianos y mayores, vamos a tener la parte de el análisis de alternativas identificadas. Por ejemplo, se recomienda, ¿no? Como proyectistas, tener dos alternativas. ¿Y cuál es la mejor? El balance hídrico, ya aquí hacemos, ¿no? La oferta de la cuenca, la oferta hídrica del río, de la cuenca, la demanda de agua, esto sacado del ABRO, la estimación del área incremental, también, ¿no? Del ABRO, la propuesta de producción agrícola con proyecto, la propuesta de gestión, cómo se va a manejar, ¿no? Bajo qué organización, qué usuarios, turnos de riego, toda esa parte. El diseño conceptual del proyecto, el diseño de los componentes de ingeniería, los estudios básicos de ingeniería, ahí va a estar el diseño hidráulico, el análisis estructural, los cómputos métricos y actividades, estudios complementarios que requiera, ¿no? El análisis geotécnico también va a estar acá, depende, ¿no? De la magnitud también, ¿no? Entonces se va a tener los planos y, como indica, de acuerdo a la magnitud del proyecto, se va a requerir, ¿no? Proyectos de riego mayores, presas, ¿no? Estudios de geología, entonces aquí estudios de hidrología de la cuenca, ¿no? Entonces
Mientras más de mayor magnitud sea el proyecto, entonces requiere, ¿no?, más precisión y más estudios también. Continuando, el equipamiento. Vamos a tener en los proyectos menores, medianos y mayores la justificación, ¿no? Es decir, las especificaciones técnicas. Debe estar acompañado con las cotizaciones, el requerimiento de operación y mantenimiento, ¿no?, O más M, y el presupuesto, ¿no? Acá va a estar incluido en este acápite. Continuando, en el acápite 8 tenemos la capacitación y la asistencia técnica, justo, ¿no?, lo que nosotros venimos a desarrollar, ¿no? Va a estar establecido ahí el alcance del acompañamiento y el alcance de la asistencia técnica, ¿no? Ahora, pero el presupuesto indica, ¿no?, ambos componentes global, FORAP, indica, ¿no?, el alcance del FORAP para las etapas de ejecución y post-ejecución del proyecto según la guía de acompañamiento. En este caso, según la guía que ha sido aprobado el año pasado, ¿no?, la guía FORAP, que vamos a verlo la siguiente sesión. Entonces va a estar todas las actividades que requiere y un presupuesto, ¿no? Continuando, como punto 9, se va a tener la evaluación del impacto ambiental. Y esta siempre va a estar enmarcado, ¿no?, en la normativa ambiental, los procedimientos vigentes, de acuerdo a la ley 1333, aprobado el 2018, ¿no? Entonces, tanto en los proyectos de riego menor, en los proyectos de riego mayor, y los proyectos de riego medianos, ¿no? El consultor es el responsable de la gestión y el trámite necesario para la categorización, la licencia ambiental o los manifiestos ambientales de acuerdo a la normativa ambiental vigente, ¿no? Entonces, realizar el estudio de evaluación de acuerdo a lo establecido en la ley, ¿no?, 1333 y sus decretos reglamentarios. Continuando, el análisis de diseño de medidas de prevención y gestión del riesgo va a tener, en base a la alternativa elegida, realizar el análisis de riesgos y adaptación al cambio climático, ¿no? La resolución ministerial 480 identifica, ¿no?, de acuerdo a las metodologías, y esta está en el instructivo 4. Entonces, lo van a poder revisar a detalle ustedes. En el instructivo 4 se encuentra todos los pasos que debe cumplir para cumplir este punto número 10. Así también está el manual de toma de decisiones para infraestructura resiliente, ¿no? Entonces, me indicaba, ¿no?, para el análisis de resiliencia, aquí tenemos su guía, su manual. También está libre, ¿no? Está de manera irrestricta también. Vamos a compartir eso. Y también está en la internet, en la página del MMAI. Así también, incluir la infraestructura de resiliencia y adaptación al cambio climático, ¿no?, en el esquema hidráulico. Entonces, si las obras hidráulicas tienen que ser resilientes, como les decía, ¿no?, hace un momento, debemos analizar la implicancia de la implementación de las medidas de riesgo y desastres y adaptación al cambio climático, ¿no?, en relación a los costos evitados aplicando la metodología del instructivo 4, ¿no? Entonces, eso también vamos a utilizar, o ustedes van a utilizar cuando ya estén elaborando los proyectos, pero nosotros debemos conocer que tiene este capítulo, ¿no? Continuando. La determinación de los costos de inversión. Entonces vamos a tener para los proyectos menores, medianos y mayores, presupuestos de obras de prevención y mitigación de riesgos, el presupuesto de acompañamiento, el presupuesto de la asistencia técnica, el presupuesto de la supervisión de obras, ¿no? Entonces, todos estos componentes se globalizan, ¿no? Y nos sale el presupuesto final, ¿no? Así también tiene el presupuesto de obras, el equipamiento, el costo de las indemnizaciones. Por ejemplo, si se va a construir una represa, entonces se tiene que, de cierta manera, resarcir, ¿no?, o indemnizar, el término adecuado, a los hermanos o a las personas que están afectadas, ¿no? Si se trata de un proyecto de envergadura, ¿no?, indemniza, pero si
En el caso de que se trata de una comunidad, entonces los usuarios regantes pueden hacer una indemnización, ¿no?, al interno, porque a veces puede generar problemas, ¿no? Y varios usuarios van a querer que el gobierno central, ¿no?, indemnice, pero no es así, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Luego se tiene también el presupuesto por componente ambiental, el presupuesto de acompañamiento, acá está, ¿no?, el presupuesto de la primera fase del fortalecimiento en la fase de acompañamiento, el presupuesto de la asistencia técnica, ¿no? Entonces va a estar inserto acá, ¿no?, para la contratación ya no de unos consultores, sino de un equipo consultor. Así también incluye el presupuesto de supervisión de obras y un presupuesto consolidado, ¿no? Con todos los ítems que hemos mencionado, se tiene el consolidado. Entonces les decía, un proyecto de riego menor puede costar 1 millón, 2 millones, ¿no? Los proyectos del MMAIA. En los proyectos de riego medianos estaría costando, ¿no?, 2.000, 3 millones, 4 millones, ¿no? En proyectos de riego mayores, represas, 10 millones, 18 millones, ¿no? Va a variar, ¿no? Entonces, va a variar de acuerdo a estos ítems mostrados. Consultas, creo que hay una consulta, a ver. Ya, acá nos indica en cuanto a las indemnizaciones. Por ejemplo, les decía, si se trata de un proyecto de multipropósito, como en el caso de Taipichaca, Suriquiña, ¿no? Todo lo que es el multipropósito acá de Pucarani, Batallas. Entonces, ahí el gobierno nacional indemniza, ¿no?, por tratarse de este proyecto de la envergadura. Pero si es un proyecto pequeño, entonces tal vez solo beneficia a una comunidad o dos, no va en la gobernación o el gobierno nacional no va a indemnizar, ¿no? Entonces tiene que haber acuerdos internos, ¿no?, de cesión de predios. Entonces va a depender también, ¿no?, eso de la complejidad de los proyectos también, ¿no? Proyectos declarados prioridad, ¿no? Como ustedes saben, hasta en caminos, ¿no ve? Por ejemplo, cuando hacemos liberación de derecho de vía, cuando trabajamos o cuando hacemos proyectos para la ABC, como el camino es un beneficio no solo para una comunidad, sino es una vía troncal, es una ruta nacional o internacional, entonces el gobierno nacional indemniza, ¿no? En el caso de proyectos multipropósitos grandes de envergadura, también hay esa figura, ¿no? Pero en proyectos pequeños no hay esa indemnización, sino todos los hermanos ya pueden verlo en otro sentido, ¿no? De hacerse pagar por terrenos perdidos, ¿no? No, ellos tienen que donar, tienen que apoyar, ¿no? Porque es un beneficio para ellos, ¿no? En proyectos grandes. Continuando, ya. Entonces tenemos, por ejemplo, el plan de operación y mantenimiento del sistema de riego, ¿no? Es un instrumento muy importante, ¿no?, para nosotros como asistentes técnicos. Es el primer borrador, podemos decir, ¿no?, o la primera versión. Este plan de operación y mantenimiento del sistema va a ser utilizado, ¿no? Va a ser verificado en la etapa de funcionamiento, en la etapa de construcción del proyecto. Posteriormente va a ser validado después de la entrega del proyecto, ¿no? Después, cuando esté en 1 año de funcionamiento, o en la segunda campaña agrícola. Entonces, este plan de operación y mantenimiento tiene que ser aprobado, ¿no? Entonces, la versión final lo vamos a obtener en la segunda o primera campaña agrícola, ¿no? Después de la entrega, ¿no? Después de la post-inversión, como decimos. Entonces, es un instrumento que nosotros debemos tener cuidado, ¿no?, de revisarlo y que sea lo más certero, ¿no?, en cuanto a que representa una realidad, ¿no? Y que no, tal vez que no tenga vicios, que no tenga observaciones. Entonces, ¿qué tiene este plan de operación y mantenimiento? Elabora la propuesta de operación del proyecto de riego y las actividades de mantenimiento del sistema de riego, ¿no? Ahí se va a definir los aportes de los beneficiarios,
Entonces, por ejemplo, hay, ¿no? En sistemas de riego nuevos, ellos, por ejemplo, como no tienen esa cultura, podemos decir, de un aporte para un sistema de riego, tal vez les va a costar. Pero si una comunidad que ya tiene tal vez cultura de riego, es decir, tal vez sus canales son de acequia, es decir, de tierra, entonces ellos ya tienen actividades de aporte, ¿no? Entonces ellos más fácil va a ser, ¿no? Poder asumir un proyecto ya construido. Entonces ahí se define, ¿no? Entonces va a variar esto de acuerdo a la zona, ¿no? En el altiplano, ya sea en los valles o en las distintas regiones, los hermanos productores ellos asumen, ¿no? Dar 10, 20 bolivianos por mes o va a variar, ¿no? Entonces, pero ese presupuesto tiene que estar justificado, ¿no? ¿Cuánto va a ser el aporte como cuota o como tarifa para las actividades de mantenimiento, ¿no? Entonces, ahí implica la compra, ¿no? De áridos, la compra de no maquinaria, puede ser maquinaria también, puede ser compra de materiales, ¿no? Herramientas. Entonces va a estar expresado en mano de obra y los recursos económicos que guardan relación con los derechos del agua que han sido establecidos, ¿no? Así también se elabora una propuesta de plan de operación y mantenimiento, un plan, ¿no? Un plan anual. ¿En qué meses se va a regar? ¿En qué meses se va a hacer la primera limpieza? Generalmente, ¿no? Antes de las primeras lluvias, en octubre, más o menos, hacen limpieza, ¿no? De los sistemas de riego. Entonces, hay 4 limpiezas, puede ser 3, eso hay que consensuar, ¿no? Con los hermanos. Acorde a la propuesta de administración institucionalizada, ¿no? Especificando siempre los requerimientos del personal técnico. ¿Quiénes van a hacer eso, no? Entonces, para eso hay que organizarlos, ¿no? A los hermanos, si es que no tienen una organización, tenemos que organizarlos a través de una asociación de riego, ¿no? Donde va a tener diferentes carteras, va a tener según un alcalde de agua, un tomero, ¿no? Entonces, diferentes personas quienes van a estar encargadas, ¿no? De este mantenimiento y de esta administración. Así también la elaboración del presupuesto anual de operación y mantenimiento. Entonces, ¿cuánto se va a requerir, ¿no? ¿Qué meses, como les indicaba, qué meses cuántos mantenimientos va a ser anuales, cuántas limpiezas? Entonces ya tiene que tener, ¿no? Un cronograma y un presupuesto, ¿no? Como indica, es un supuesto. Entonces, puede variar, seguramente lo vamos a mejorar nosotros, ¿no? Tomando este instrumento, ya en la etapa constructiva lo vamos a mejorar y ya tendría que estar aprobado con sus estatutos, reglamentos, ¿no? Con su personalidad jurídica. Nosotros también apoyamos en esa parte a las asociaciones regantes este documento, ¿no? De operación y mantenimiento. Entonces, de esta manera podemos y debe tener, ¿no? Los proyectos de riego. Continuando, hablemos del punto 13, la organización para la implementación del proyecto, ¿no? Entonces, tanto en los proyectos de riego menor, mediano y mayor, se deben desarrollar la estrategia de ejecución para el proyecto, de acuerdo a cronogramas propuestos y especificaciones técnicas, ¿no? Así también se debe plantear acciones de estrategia para la ejecución y encarar aspectos no resueltos. La logística, los requerimientos mínimos para la ejecución. Así también la disponibilidad de la mano de obra calificada local, ¿no? Tiene que indicar ahí, ¿no? Si vamos a tener mano de obra calificada en la zona o mano de obra local, ¿no? Esto es para el presupuesto también. El aporte comunal, la definición de las modalidades de aporte comunal, tomando en cuenta siempre las formas y las tradiciones de colaboración mutua, ¿no? Entonces van a estar ahí, por ejemplo, las mujeres, jefes de familia, las personas de tercera edad, otras personas de grupos vulnerables, ¿no? Actividades preparatorias para los beneficiarios, tienen que indicar acá, reuniones, propuestas de organización de los beneficiarios para la ejecución de del proyecto, la descripción de la modalidad de ejecución, cuántos equipos, cuánto personal, cuántas cuadrillas, entonces tiene que también especificar, ¿no? Cómo vamos a organizar a las personas para la ejecución del proyecto. Continuando,
la evaluación económica, ¿no? Entonces, en proyectos de riego mediano y mayor, tenemos una evaluación económica, una evaluación financiera y los parámetros del proyecto, ¿no? Costo, eficiencia, como indicadores de socioeconómicos, ¿no? Y en el caso de los proyectos menores, la evaluación económica podrá realizarse según las condiciones de financiamiento, ¿no? El análisis costo-beneficio o costo-eficiencia. Para el caso, vamos a utilizar también el análisis de costo-beneficio, se debe utilizar los precios sociales, ¿no? Corregidos por el mercado, ¿no? Ahí estamos hablando de los RBPs, los razón, precio, cuenta, ¿no? Que lo ha emitido también el Ministerio de Planificación. Para el análisis de costo-eficiencia se puede utilizar los costos de área incremental, costos por familia que establece el Viceministerio de Planificación, ¿no? Entonces, continuando, vamos a tener como punto 15 la determinación de la sostenibilidad operativa. Acá vamos a hablar, por ejemplo, en los proyectos de riego menor, que en base al plan de operación y mantenimiento que hemos visto hace un momento, los ingresos generados para la producción agrícola bajo riego, efectuar una evaluación financiera con el propósito de determinar la sostenibilidad, ¿no? ¿En cuánto tiempo retorna la inversión que se ha realizado, ¿no? ¿En cuánto tiempo? ¿5, 10 años? Proyectos de medianos y mayores, se hace un análisis en base al plan de operación y mantenimiento, del mismo modo que los proyectos de riego menor, considerando la administración y los ingresos que se genera producto de la producción, valga la redundancia, agrícola, ¿no? Para efectuar el análisis financiero con el propósito de determinar la sostenibilidad también, ¿no? En cuánto tiempo el proyecto, la asociación, lo vuelve sostenible, es decir, que el ingreso y todos los egresos que se ha tenido producto de la inversión puedan ser recuperados durante el tiempo, ¿no? Durante los años. Continuando, tenemos el análisis de sensibilidad. Entonces, ahí para proyectos de riego menor se analiza cuán sensible es el proyecto frente a posibles incrementos, ¿no? Podemos tener el presupuesto, puede sufrir una variación, ¿no? El incremento de los costos de producción, la reducción de los ingresos generados del proyecto, que tienen su incidencia para la evaluación económica, ¿no? Entonces, hacía análisis del 5 hasta del 10%, ¿no? Para los proyectos de riego menor, mediano y mayor, estos últimos, se debe analizar las variables más significativas que incidan directamente en la rentabilidad del proyecto. El punto de partida es el flujo de caja, ¿no? Entonces, ¿cuánto ingresa, cuánto egresa, ¿no? ¿Cuánto ingreso y egreso? El que se ha llegado con la información que se ha presentado en las secciones anteriores, ¿no? Podemos tener y plantear diferentes escenarios en los cuales se producen variaciones, aumento o disminuciones, principalmente en los componentes del flujo de caja que van a ser la población, los costos del proyecto, el valor de la tasa de descuento, la sensibilidad de la rentabilidad, los costos, los márgenes de ingreso, ¿no? Entonces, todos estos factores, estos componentes afectan al flujo de caja, ¿no? Complementariamente, la evaluación económica es especializada con un analista económico del área agrícola, ¿no? Debe desarrollar el análisis de sensibilidad del proyecto, ¿no? Entonces, acá para proyectos medianos y mayores se requiere ser más puntuales, ¿no? En tanto, en los proyectos de riego menor, el análisis no es a profundidad. Continuando. Ya estamos cerrando. Tenemos la estructura del financiamiento, ¿no? Por componente. Para los proyectos menores, medianos y mayores, debemos detallar los aportes globales propuestos para todos los componentes en montos, ¿no? En porcentajes. ¿Qué entidad? Por ejemplo, puede ser el gobierno nacional, la gobernación, municipio o comunidad, ¿no?
y tal vez otros involucrados. Debe establecer la claridad, ¿no? A través de convenios requeridos para lograr el esquema de financiamiento. Entonces, ya aquí en el EDTP se requiere, ¿no? Los convenios intergubernativos, ¿no? Entre el gobierno nacional, departamental y el municipal, ¿no? Para dar vía libre, ¿no? A la parte de financiamiento del proyecto de riego. Continuando. Entonces, el cronograma de ejecución debe ser para proyecto físico-financiero, para proyectos de riego menor, mayor y mediano, se debe elaborar un cronograma de ejecución física y financiera, ¿no? Para el proyecto de componentes a través de este diagrama Gantt. Entonces, donde mostramos, ¿no? La ruta crítica, ¿no? Cuáles son los hitos importantes a cumplir. Y esto también se encuentra en el formato, en el 8, en la guía, ¿no? En la guía de proyectos de riego. Si ustedes quieren profundizar, van a tener la guía 8. La guía de riego. Continuando, también un proyecto de riego debe tener las especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, para los proyectos menores, mayores y medianos, se debe elaborar, ¿no? El pliego de las especificaciones técnicas de ejecución de las obras del proyecto, ¿no? Según los ítems de construcción. Cada componente del sistema de riego, ¿no? Adoptar como referencia propuesta de especificaciones técnicas del proyecto del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, ¿no? Que está disponible en esta página. Entonces, ahí se tiene algunos ejemplos, ¿no? De las obras especiales. Las empresas consultoras elaboran un perfil profesional para el fiscal de obras, quien está a cargo de la entidad promotora, ¿no? Entonces, más parte del componente civil. Continuamos. Ya cerrando, el proyecto debe tener sus partes conclusiva y su recomendación, ¿no? Entonces, aquí se debe presentar de manera general la conclusión y las recomendaciones que sustenten la decisión de ejecutar, ¿no? Entonces, o se puede recomendar postergar el proyecto, ¿no? Entonces, postergar, ¿por qué? Una causa de postergación puede ser, tal vez no tiene el financiamiento, esta gestión, ¿no? Pero se puede postergar para la siguiente gestión, pero se puede recomendar su ejecución para la siguiente gestión. Entonces siempre se debe considerar los aspectos técnicos, ¿no? La parte técnica, como ingenieros, tenemos que cumplir, ¿no? Que no falle. La parte económica, lo social, también estamos encargados de que tengan todas las actas de cesión, de predios, pasos de servidumbre, los compromisos sociales, ¿no? Entonces, y también la parte de reducción de riesgo y desastres y la parte de la adaptación al cambio climático. Es decir, las obras hidráulicas, las obras civiles tienen que tener este componente, ¿no? Tienen que ser resilientes al riesgo, a efectos de desastres, ¿no? Justamente estos meses hemos visto, ¿no? Que se están repitiendo precipitaciones de hace 30 años, ¿no? Comentaban los compañeros que estos eventos de precipitación se había visto hace 30 años. Entonces, un evento de precipitación puede ser recurrente, ¿no? Cada 30, cada 50 o cada 100 años, ¿no? Entonces, por eso nuestras obras tienen que ser resilientes, ¿no? A efectos de ambientales bruscos, ¿no? El desborde de un río, tal vez puede haber unas fisuras, rajaduras. Entonces, estas son, ¿no? Las obras resilientes. Continuando. Y en anexos, vamos a cerrar con esta parte. Tenemos, por ejemplo, información meteorológica. Entonces, acá podemos utilizar la información del CENAMI, ¿no? Del CENAMI o también utilizar la información del balance hídrico. El balance hídrico que es reportado, ¿no? Por la gestión 2018, por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua también. Podemos utilizar, bueno, como anexos tenemos que contar con la lista de beneficiarios. Así también, nuestro punto 3, la oferta en calidad y en cantidad del agua, ¿no?
Ahí están los análisis de agua, ¿no? Llevados a un laboratorio certificado. Entonces, generalmente se trabaja, ¿no? Con los laboratorios de las universidades, tanto en La Paz, en Oruro, Cochabamba o Santa Cruz, ¿no? Con los laboratorios de las universidades, son los más certificados, ¿no? Los que tienen una certificación internacional que avala, ¿no? La calidad. Así también, como cuarto, tenemos el estudio de suelos agrícolas, ¿no? Entonces también las muestras, ¿no? Deben ser llevados y a los laboratorios especializados también. Tenemos también los medios de verificación del análisis para la tecnificación. Entonces, por ejemplo, acá podemos tener qué condiciones, pendiente o desniveles, ¿no? Si tenemos desniveles, entonces generalmente en las zonas de los valles, entonces va a dar las condiciones para poder tecnificar o presurizar el sistema de riego, ¿no? Así también los costos de producción. Acá, por ejemplo, nos hacemos apoyar siempre, ¿no? Con los datos del observatorio o del censo agropecuario, ¿no? Y después ya tenemos que sacar datos de campo, ¿no? El valor de la producción agrícola bajo riego. Después tenemos el análisis del balance hídrico a través de la planilla del ABRO. Ahora estas gestiones, ¿no? Desde el año pasado, se está utilizando el ABRO 4.0, ¿no? Entonces, seguramente en el siguiente módulo ustedes van a trabajar también con el ABRO 4.0. Luego tenemos el estudio hidrológico, ¿no? Entonces acá vamos a determinar, ¿no? Los eventos, las crecidas, ¿no? Las avenidas, los periodos de retorno, la parte hidrológica de las cuencas y de los ríos. Seguidamente en el 9 vamos a tener los estudios geológicos, ¿no? También en el 10 los estudios geotécnicos, ¿no? A través de pruebas de compactación para emplazar obras, tanques o algún tipo de obras civiles de envergadura, ¿no? Luego tendremos el diseño hidráulico y justamente esto también van a ver ustedes, ¿no? En los siguientes módulos, la parte del diseño hidráulico, ¿no? Porque nosotros tenemos que hacer las pruebas hidráulicas para funcionamiento cuando estemos con la empresa. Seguidamente tenemos el diseño estructural de las obras, ¿no? Posteriormente tenemos los cómputos métricos, los estudios puede ser la dispensación ambiental, las fichas ambientales, y luego tenemos el presupuesto de obras y equipamiento. Por último, los precios unitarios para el ítem de construcción de las obras hidráulicas, ¿no? La evaluación económica financiera, ¿a través de qué? Costo-beneficio, costo-eficiencia, aquí va a estar como anexo, ¿no? Todas nuestras planillas. Después vamos a tener los documentos de compromisos sociales, ¿no? Acá les indicaba, esto tenemos que tener cuidado, ¿no? Las actas de compromiso de apoyo, de cesión, de donación, cesión de predios, entonces toda esa parte social saneada. Y la parte institucional, es decir, en cuanto a los convenios intergubernativos o entre municipio y gobernación, ¿no? Interinstitucional. Y va a acompañar, ¿no? En anexos los planos y la memoria fotográfica, ¿no? Con la descripción de la zona. Entonces, todos estos documentos como asistentes técnicos tenemos que revisar también, ¿no? Porque varios de estos componentes o ítems nos sirven, ¿no? Para nuestro correcto manejo y propuesta, ¿no? De la gestión del agua de riego en este caso. Ya, estimados colegas, si hubiera alguna consulta, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? Creo que no, ¿no? Ya, entonces, a ver, vamos a ver, no hay en el chat consultas. Ya, entonces, ya para cerrar esta sesión, aclarar lo siguiente. Entonces, hacer conocer lo siguiente. Al inicio les hemos hecho conocer que cada semana vamos a tener una pregunta de foro, ¿no? Entonces, de aquí a unos 30 minutos ya va a estar subido la pregunta del foro.
Entonces, la pregunta del foro es la siguiente. A ver dónde se encuentra. Acá está. Entonces, ¿cuál es el alcance del servicio de acompañamiento y asistencia técnica? Ustedes responden a ese foro, ¿no? Luego hay un trabajo encargado que indica realizar un análisis de la aplicabilidad de la ley 2878, ¿no? Van a hacer ustedes en un par de hojas, ¿no? Un análisis y lo van a subir en la plataforma. Entonces, posteriormente, un ratito. Ya les comentaba, por ejemplo, que vamos a hacer una evaluación. Tenemos una evaluación por semana. Son 5 preguntitas que va a estar habilitado hasta el día domingo, ¿no? Entonces, alguien lo puede dar el examen y se almacena. Son preguntas bastante sencillas que hemos visto en la ley de riego y la gestión del proyecto, ¿no? De esa manera vamos a hacer nuestro foro, nuestra tarea y nuestra evaluación puntual y cerramos cada tema de manera concreta. Entonces, si hay alguna consulta, hay una duda, entonces en la plataforma, por favor, si con el Inge Beizaga también, ¿no? Si hay alguna duda sobre el manejo de la plataforma. Si no hay más consultas, estaríamos cerrando. Creo que no hay. Ya, entonces, bueno, mm, dejo de compartir. ¿Dónde está? Acá está. Ya, entonces, dejo de compartir. Bueno, hemos concluido, ¿no? La sesión del día de hoy. Nos estaríamos continuando el siguiente lunes.